Mi nombre es Marco Antonio Salazar, soy cirujano plástico de la ciudad de Bogotá, en Colombia. El día de hoy les voy a hablar sobre lipólisis asistida por radiofrecuencia en contorno facial y corporal. Muchísimas gracias al comité organizador de este evento, al doctor Chachir, a mis profesores, el doctor Gagliardi, y por supuesto también a la doctora Mogliani, por haberme invitado y hacerme parte de este evento. Para esta charla del día de hoy no tengo ningún conflicto de intereses. Y vamos a empezar hablando, antes de entrar un poquito en materia, sobre esta encuesta que se realizó a 1.150 personas. Esta encuesta se hizo con el objeto de ver cuáles son las preferencias de los pacientes a la hora de decidir algún tipo de intervención. Y se vio que el 54% de los pacientes optaría por procedimientos mínimamente invasivos más que una cirugía, versus el 20% que sí optarían por algún procedimiento quirúrgico. También para los encuestados, para el 94% de los encuestados era muy importante que su médico tenga la última tecnología o que esté a la vanguardia. Y para 87% de los encuestados es importante la experiencia y la edad de su médico. Adicionalmente, este dato también es importante, 65% de los encuestados vieron que podrían considerarse una cirugía plástica siempre y cuando algún procedimiento no invasivo no hubiera cumplido su objetivo o no hubiera satisfacido o no hubiera logrado los resultados que ellos esperaban. Entonces es así como surgen este tipo de procedimientos que son cada vez menos invasivos, más ambulatorios y que buscan tener resultados a largo plazo. Ese es el ejemplo de la radiofrecuencia, de la liposucción asistida por radiofrecuencia. Desde el 2009 se está utilizando este tipo de procedimientos y es algo muy similar a la lipólisis asistida por láser, solo que acá es con radiofrecuencia lo que nos genera el efecto de lipólisis, y también hay adicional un electrodo externo que nos ayuda a estimulación de formación de colágeno y a tensado de la piel. Este es un artículo publicado por los doctores Malcolm Paul y Guillermo Lugerman, en donde se hace un estudio de la retracción de la piel. Ustedes ven acá el dispositivo, ven la medición a los pocos segundos después de hacer la aplicación de la radiofrecuencia, y miren la retracción que está obteniendo. Tenemos una retracción que se ve, que se evidencia, y se hicieron algunas mediciones en donde se pudo ver que el área en promedio, el área contraída era de aproximadamente el 42%. Para este tipo de procedimientos se puede utilizar radiofrecuencia tanto en la región facial como en la región corporal. Para la región corporal, todo lo que es abdomen, glúteos, muslos, brazos, senos, se puede usar la pieza Body Tight. Para el contorno facial, se pueden usar la pieza de Face Tight y la pieza de AccuTight. Básicamente, lo único que varía es el tamaño de la cánula, que va por la parte interna, y la cantidad de energía que se acumula en cada una de las zonas. Y es lo que vamos a ver en la charla del día de hoy. Entonces, para el contorno facial, se pueden usar, como les decía, el Face Tight y el AccuTight. Esta se puede usar básicamente para la parte, la Face Tight para parte de mejillas, papada, cuello, región lateral del cuello. La parte del AccuTight nos sirve mucho para la parte de los surcos nasogenianos, párpados. Y hay otra tercera pieza que se utiliza, que también es una radiofrecuencia, pero esta es una radiofrecuencia con microagujas que se utiliza externa. Esa radiofrecuencia con microagujas nos sirve para todo el contorno periorbitario, contorno peribucal, para la cara, inclusive también para retracción en el cuello y todas las zonas que queramos combinar. Es muy útil y unos resultados muy buenos la combinación de la pieza de radiofrecuencia subdérmica con la pieza de radiofrecuencia con microagujas. Entonces, veamos un video de cómo actuaría esto. Es una cánula, ustedes ven una cánula que entra en la parte interna, en el tejido celular subcutáneo, y un electrodo externo, y entre los dos se forma un puente calórico, un puente energético que nos genera no solamente lipólisis, sino estimulación del colágeno y tensado de la piel. Y también nos ayuda mucho con toda la porción de conexiones del sistema conectivo. Esa sería la marcación que hacemos en una paciente
para un rejuvenecimiento de la región del cuello y la mejilla. Es muy importante siempre marcar el ángulo mandibular. En verde tenemos las zonas donde tenemos mayor acúmulo de adiposidad, que queremos hacer un efecto de lipólisis, pero también tenemos que hacer no solamente el efecto de lipólisis, sino también un efecto de tensado. Y acá estas dos líneas que vemos acá en rojo es porque por acá pasa la rama marginal del nervio frontal y debemos tener cuidado de no ir a lesionarla o de no ir a tener una neuropraxia por acumulación de energía o por el efecto energético. Acá vemos una gráfica de donde pasaría la línea, la rama marginal, perdón, y por eso estas dos líneas para evitar la lesión o la desmielinización de esa zona. También es importante tener en la región mentoniana esta zona de peligro en cuenta, porque ahí pasa también el nervio mentoniano. Entonces acá vemos nuevamente una marcación estándar para este tipo de procedimiento, en donde trazamos estas líneas para evitar la lesión de la rama marginal, y en esta zona del tercio medio facial, donde puede haber algo de adiposidad, podemos pasar haciendo un abordaje en este sentido, acá en la región adelante preauricular o en la unión de estas dos líneas para abarcar toda esta zona de adiposidad y poder generar un poquitico de, no solamente, repito, no solamente lipólisis, sino también retracción en esa zona de ahí. Acá, que es las zonas que muchas veces tenemos caída porque es la zona del jowl, es una zona que debemos evitar pasar directamente. La zona del jowl vamos a lograr levantarla si hacemos una buena retracción del tercio medio facial y si hacemos una buena retracción de la región submentoniana. Acá vemos los diferentes puntos de abordaje que se utilizan para la región anterior del cuello. Estos puntos de acá abajo los usamos cuando tenemos zonas de mucha adiposidad en la parte baja del cuello, o si no, utilizamos estos para el abordaje, como les decía, para trabajar el jowl, trabajamos la parte superior, el tercio medio facial y la parte inferior para lograr una adecuada retracción de esas zonas. Se hace una infiltración con una solución de Klein modificada, se utiliza gel de ultrasonido para que el dispositivo pueda desplazarse y pueda pasar fácilmente. Generalmente usamos unas temperaturas internas de aproximadamente entre 68 y 70 grados y una temperatura externa con electrodo externo de aproximadamente 38 grados. Ahí estamos viendo cómo hacemos el procedimiento. Lo importante es también ir muy despacio para lograr esa acumulación de energía necesaria. Y nuevamente acá los puntos de abordaje, pero lo que quiero mostrarles en esta imagen es la cantidad de energía acumulada. O sea, lo que nos hace la retracción no es el paso simplemente del dispositivo, sino la acumulación de la energía. Entonces, en una región del cuello, en la región lateral, la región submentoniana y las regiones laterales del cuello, vamos a acumular generalmente entre 3 y 6 kilojoules. Es importante tener cuidado con esta zona acá del ilioides, porque como el paciente está en hiperextensión, ahí puede haber un choque de la cánula y generar algún tipo de lesión o quemadura en esa zona. Cuando vamos a tratar la parte lateral, el paciente debe estar con una adecuada hiperextensión. Y es muy útil el uso de cámaras térmicas que nos permitan saber cuánto estamos acumulando de energía. Eso es lo que nos va a dar en últimas nuestro endpoint, nuestro punto final. Acá estamos usando una cámara energética para mirar la zona de la papada, la región submentoniana, y miren que cuando se está tornando ya todo en color rojo, ahí debemos parar. Ahí ya sabemos que tenemos suficiente energía acumulada y ahí debemos parar, porque si seguimos acumulando mucha energía, podemos generar una retracción ya muy exagerada que se puede notar en el posoperatorio inmediato. Después de hacer la lipólisis con la radiofrecuencia, hacemos la extracción de la grasa común y corriente, como hacer una lipo de la región submentoniana, hacemos la liposucción de esa zona y se puede o no combinar con otro dispositivo que es el de la radiofrecuencia con microagujas en ese mismo momento, después de hacer la liposucción, para optimizar y mejorar los resultados. Aquí estamos viendo cómo hacemos disparos en profundidad con las microagujas y eso va a generar una retracción también de la dermis a diferentes niveles. Como ustedes se dan cuenta acá, podemos trabajar planos profundos, intermedio y superficial,
a diferentes niveles, y lo que vamos a lograr es lo que vemos acá en estos cortes histológicos. Acá vemos unos cortes histológicos y acá la representación gráfica de esos cortes histológicos. Las microagujas nos hacen una ablación, que sería lo que se ve acá en este corte histológico. Acá cuando se está en el proceso de reepitelización y finalmente en el proceso de remodelación vemos que la dermis, como lo vemos acá en este corte histológico, la dermis está mucho más organizada y más densa, lo que hace que tenga un tensado cutáneo. Este es un ejemplo de uno de los estudios del doctor Mulholland, donde miren con la radiofrecuencia cómo logramos este tensado en zonas de laxitud. Y eso es un ejemplo, un estudio de los doctores Chia y Spiro, donde demuestran que la combinación de estos dos dispositivos, la radiofrecuencia subdérmica y la radiofrecuencia con microagujas, optimiza aún más los resultados obtenidos. Este es un caso de una lipodistrofia en la región cervical y submentoniana, y vemos, acá está en hiperextensión, pero vemos inmediatamente después cómo queda la piel totalmente adherida y se inmoviliza con este tipo de cintas para evitar la inflamación y evitar el despegamiento cutáneo. Para las partes pequeñas, utilizamos este tipo de dispositivo que es el AccuTite, en donde podemos usarlo por ejemplo, para los párpados, pero importante tener en cuenta, la ubicación de la aguja acá, sobre todo en la parte del párpado inferior, debe ser submuscular, porque lo que queremos es hacer una tracción del músculo y lograr que la piel suprayacente se nos tense. Y acá en esto hay que tener en cuenta que las temperaturas altas nos sirven para remodelación adiposa y las temperaturas un poco más bajas para tensado cutáneo. Acá estaríamos viendo cómo se pasa el AccuTite, que es la zona más pequeña, en la zona de los párpados, y nos logra un tensado adecuado de la piel y del músculo. Y también, para mezclar en los párpados, hay esta radiofrecuencia con microagujas que es más pequeña, se llama Prime, es más pequeña, tiene menos cantidad de microagujas, y se puede usar perfectamente en el contorno de la región periorbitaria o inclusive la zona de los párpados. En algunos casos donde vemos la disminución, donde vemos la mejoría de la lipodistrofia, donde vemos la mejoría de la adiposidad, vemos acá también la mejoría de lipodistrofia, acá también, en estas zonas, vemos cómo tenemos una adecuada retracción cutánea, y miren acá cómo va cambiando la piel en un paciente de piel oscura, en donde sería muy complicado hacerle un láser de CO2 por la hiperpigmentación. Vemos cómo tiene una mejoría significativa de la piel con la radiofrecuencia con microagujas y de las secuelas cicatrizales de acné. También en esta paciente quemada, hicimos la radiofrecuencia con microagujas. Miren cómo está la cicatriz, acá estamos haciendo el procedimiento, y esto es únicamente después de una única sesión, y cómo mejora la retracción cicatrizal. Para el contorno corporal también tenemos una pieza que es más grande, la BodyTite, y también se puede combinar con otra pieza de microagujas más grande, tiene mayor cantidad de microagujas, que es la Morpheus Body, que nos sirve para todas las partes del cuerpo que queramos utilizar. Tiene una ventaja, y es que tiene un sensor en la punta. Ese sensor nos va a servir en caso de que haya mucha energía acumulada, nos va a servir en caso de que haya contacto con la piel o contacto con el músculo, va a dejar de emitir radiofrecuencia, o si no hay suficiente medio líquido para hacer la impedancia de la radiofrecuencia, también el sensor va a detectar esa falta de líquido y va a parar de emitir radiofrecuencia. Acá vemos cómo se tiene adicionalmente un dispositivo acá, una rueda, que nos permite ampliar la distancia de acuerdo a la profundidad a la que queramos llegar. Si queremos llegar muy profundo, ampliamos la distancia. Si queremos ir más superficial, disminuimos la distancia. Y acá veríamos en la animación, la medida cuando se va pasando la radiofrecuencia, va haciendo lipólisis y va haciendo, acá vemos cómo va quemando la grasa, cómo hace también un efecto de coagulación sobre los vasos y obviamente la retracción cutánea. Eso sería una marcación típica de un abdomen para un BodyTite sin combinarlo con liposucción, pero el BodyTite en la parte corporal puede ser usado como coadyuvante de la liposucción o
solamente sin liposucción si lo que queremos es un tensado cutáneo. Lo mismo que en la cara, se hace una solución modificada de Klein, se pueden utilizar piezas de 20 o de 40 watts y la energía acumulada es lo que tenemos acá marcada en kilojoules de acuerdo a las zonas que queramos tratar y generalmente trabajamos en dos planos, en uno profundo y uno superficial. Ya estamos haciendo una marcación abdominal y vemos cómo con la cámara térmica nos va indicando cómo se va colocando rojo a medida que vamos avanzando el dispositivo, se va colocando rojo y eso nos da nuestro endpoint. Si ustedes se dan acá ya se dan cuenta, acá ya habíamos marcado los oblicuos, y ahora estamos marcando la línea supraumbilical para tener una adecuada retracción en esas zonas de marcación. En zonas de pliegues, o en zonas no de pliegues, sino de curvaturas, es importante tener en cuenta que o hay algunas zonas de peligro donde puede entrar a quemar el electrodo porque está muy cercano a la piel. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para ir más despacio en esas zonas de cuidado. Ese es un dispositivo que se puede utilizar también para la región de los brazos. Es muy bueno para la flacidez y la laxitud de la región de los brazos. Acá vemos cómo sería el abordaje. Siempre utilizo protectores cutáneos para evitar calentamiento del puerto de abordaje y siempre paro unos centímetros antes del puerto de abordaje para evitar quemaduras también en ese mismo punto. Hay varios artículos donde nos demuestran la efectividad de este tipo de protocolos para la lipodistrofia en los brazos, en combinación o sola, en combinación o no, con liposucción. También en la región de los muslos, cara interna, cara externa, en la región anterior, inclusive en la zona de arriba de las rodillas, es muy útil para manejo de celulitis y para manejo, también hacer una adecuada retracción cutánea. Y acá vemos algunos ejemplos de los puntos de acceso o abordaje. En ginecomastia se puede también usar muy bien, ya sea en combinación con tecnologías como el láser o con algún tipo de ultrasonido, o se puede también hacer en combinación con la adenectomía o la resección de la glándula mamaria en este caso. Y el body tight en este caso nos ayudaría a mejorar la retracción cutánea. La región de los senos, las mujeres también se está usando bastante frecuencia. Se hace una aplicación subdérmica del body type, igual que en la región corporal, como vemos en este video. Y esto en combinación nuevamente con las microagujas nos permite generar una retracción del seno. Muy útil, acá vemos, esto lo pasaríamos sobre el seno después de haber hecho la radiofrecuencia con el body tie. Y miren que este es un caso en donde solamente se hace el body tie y el Morpheus y tiene una muy buena retracción y logramos un levantamiento cutáneo, no glandular, sino cutáneo, y esa retracción cutánea se traduce en una apexia de esta tosis mamaria, sin implantes, sin grasa, sin otro tipo de procedimientos y obviamente sin cicatrices visibles. Es importante también tener en cuenta cuando hablamos, y siempre que hablamos de un dispositivo, que pueden existir complicaciones y tenemos que conocerlas. Esas son complicaciones que les voy a mostrar. Esa es una complicación mía, en donde tuve una neuropraxia de la rama marginal del nervio mandibular por una acumulación de energía en la zona de peligro que les mencioné. Y esta neuropraxia, aunque es transitoria, tener un paciente con este tipo de complicación es un dolor de cabeza. Los pacientes quieren ya tener un resultado y tener este tipo de neuropraxia que se va a ir rápidamente, con corticoides, con complejo B, con algo de electroestimulación, va a pasar en 3, 4, 5 semanas, pero tener una paciente con este tipo de complicaciones no es para nada agradable. La otra complicación que podemos tener, que es muy poco frecuente, pero que ya la he tenido, es una hiperpigmentación inflamatoria con el uso del Accutite, sobre todo acá en la región del párpado inferior. Esta paciente tuvo un edema prolongado y secundariamente una hiperpigmentación, y vemos acá cómo se resolvió la hiperpigmentación, gracias a Dios, en unos 3 meses, más o menos unos 3 meses de tratamiento, pero se pudo resolver. Y por último decirles
que cuando se hacen este tipo de tratamientos y este tipo de protocolos es muy importante tener un entrenamiento continuo con los mejores, con los que sepan. Acá estamos en entrenamiento con el doctor Chia en Nueva York, y es muy importante que ustedes se capaciten y puedan tener entrenamientos adecuados para no ir a tener complicaciones y tener resultados óptimos. Muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para todas las preguntas que puedan surgir en el panel respectivo. Muchísimas gracias nuevamente a mis profesores por la invitación a este gran evento y les deseo muchos éxitos en el resto de las conferencias. Un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.